Listo. Buenos días, queridos alumnos de segundo año. Les habla el profesor Darko Arnao del curso de Ciencia y Tecnología. Bueno, esta mañana vamos entonces a dar inicio al segundo tema. Hoy entramos al segundo tema. Entonces, espero que hayan enviado a la plataforma. Ojo, me llamó una madre familia, bueno, no es de este grado, pidiéndome si podría mandármelo por WhatsApp. Solamente en caso de emergencia, los que no manejan la plataforma, por favor, pueden hacerlo por el WhatsApp, pero por esta única vez. No quiero que me estén porque mi WhatsApp se va a llenar. Ya se va a llenar, se va a cargar en la memoria. Entonces yo no quiero estar con dificultades luego porque se llena la memoria. Ya, entonces, por favor, traten de darle uso a la plataforma. Sé que es difícil para los nuevos, los que recién están entrando, pero los que ya manejan, sí, no es difícil. No, o sea, no es imposible aprender. Sé que es un poco difícil, hay que estar practicando constantemente. Nosotros como docentes, nos hemos llenado la cabeza. Nos han bombardeado de plataformas, de accesos, crear grupos, link de aquí para allá, crear tu sesión. Termina loco. Entonces, con las justas, nosotros creo que entramos, hacemos nuestra clase virtual, conocemos los pasos, pero luego ya llenado de notas, preparación de exámenes mediante la plataforma, y terminamos, imagínense cómo nosotros, ¿no? También terminamos cansados. No es que el profesor se la lleva fácil. Nosotros los docentes después de clases seguimos trabajando. No dije, profe, enseña una media hora, luego listo, está echado en su cama. No. Nuestro trabajo continúa. Continúa la chamba. No descansamos ni sábado ni domingo. Ya puede ser un sábado o un domingo. No, domingo difícil. Solo el sábado es el día que descansamos. Domingo quizás hasta mediodía. Después de mediodía a chambear para dejar todo listo para el lunes. A ver, entonces, empezamos ahora la clase del día de hoy. Me saco los lentes mejor, ¿no? Sí, me saco los lentes, yo puedo ver de lejos, así que me saco los lentes, porque el reflejo de los lentes de repente me hace ver un poco diferente, mis ojeras parezco un mapache. Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la biología como ciencia. A ver, ¿qué saben ustedes de biología? ¿Qué es un ser vivo? La semana pasada lo tratamos. ¿A qué llamamos ser vivo? Para ser un ser vivo, ¿qué se necesita? Requisitos para un ser vivo, características: respirar, moverse, alimentarse, reproducirse, desplazarse, irritabilidad, homeostasis, etcétera, etcétera, para ser un ser vivo. Entonces, la biología estudia ¿a quién? ¿A quién estudia? A las plantas, a los animales, a los hongos, a las algas, a las bacterias. Sí, todo eso son seres vivos. Pero vamos a partir primero poco a poco. Primero tenemos que partir de lo que es la ciencia, porque la biología es una ciencia. ¿Y qué cosa es ciencia? Ciencias matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, ¿no? Hemos escuchado la palabra ciencias. ¿Y qué es la ciencia? Atrás de mi cabeza está la respuesta. ¿Qué cosa es la ciencia? A ver, vayamos a enterarnos qué cosa es la ciencia. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿dónde está mi puntero? Ya me lo chorearon. Ahora tengo que señalar con el plumón. Y llego felizmente. Miren, como ciencia, ¿qué cosa es la ciencia? La ciencia es el saber.
La ciencia es el conocimiento. La ciencia es sabiduría, sapiencia, sabio, sabiondo, ser culto, ciencia, investigación, pensar, razonar. Cuando tú haces algo malo, ¿qué te dice tu conciencia? ¿Está bien lo que has hecho? Copiaste para el examen, sacaste 20. ¿Y te sientes bien? Es la verdad, dime. Cuando tú transcribes de tu compañero que su tarea está bien, y préstame copia, me copio y ya está, profe. Y el profesor te pone, a ella le pone 18 y a ti te pone 20. Porque pasa, los profesores hacemos eso. ¿Te sentirás bien? O a veces tú has copiado, ¿no? Y el profesor de tu compañero tal cual, y el profesor te pone 18 y a tu compañero 20. Y tienes la conciencia de reclamar. Profe, sí, está igualito que el de mi compañero. Y ya te delataste. Porque los profesores sabemos quiénes estudian y quiénes no. Y ya te delataste. Pedazo de flojonazo. Encima todavía vienes a reclamarme. El mismo error que cometió tu compañera, las mismas palabras. Ya no tienes 18, tienes 10. O sea, no tienen conciencia y van y reclaman. O la conciencia la tienen de este color, no de mi color, de este color. La tienen como tinieblas. Entonces no razonas. Si no hay conciencia, no hay razonamiento. Porque la ciencia tiene que ver con el razonamiento. Razonar, pensar, ser inteligentes, ser sabios, tener sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a la pregunta, ¿qué es la ciencia? La ciencia es el conjunto de conocimientos ciertos, o sea, ciertos o probables. O sea, para que sean ciertos, se tienen que comprobar. Se tienen que comprobar para que sean ciertos. Tiene que comprobarse. Tiene que demostrarse que lo que tú dices es verdad. ¿Hasta dónde se sabe? No es una verdad absoluta. Ojo, lo que la ciencia descubra no es una verdad absoluta. No es decir que yo me quedo con esto y así se va a hacer. No. Por eso que hasta ahora la teoría del científico Charles Darwin, que dicen que el hombre desciende del mono, cuando publicó eso, que el hombre desciende del mono, ¿qué creen que pasó en el zoológico? Toditos los monos, los simios hicieron huelga. Se rebelaron y dijeron, ¿está loco este pata? ¿Qué tiene? ¿Qué se fumó? ¿Dónde dice que el hombre desciende del mono? O sea, si tú vas a un zoológico, ves a un zoológico y ves un gorila, le vas a decir, abuelito, ¿se pudo demostrar que el hombre desciende del mono? No. Si la ciencia ha avanzado tanto, que dice que ¿por qué no siguen evolucionando los chimpancés entonces? Entonces, hasta ahora, el eslabón perdido, ni lo encontrarán el eslabón perdido. Ya se han dado tan vencidos con el eslabón perdido, y están tan perdidos buscando el eslabón, que ya se perdieron ellos mismos, diciendo, no es necesario porque se ha ido comprobando que la evolución, y han sacado ya teorías que prácticamente no tienen ni pies ni cabeza. Así que Charles Darwin lo que hizo fue, con su teoría, se fue a su tumba con una Biblia en su pecho. Así murió, con una Biblia en sus manos. O sea que su teoría quedó ahí. Claro, pero eso no lo dicen, pues. ¿Por qué? Porque quieren desvirtuar a la teoría de la creación. Es cierto que el hombre evoluciona. Ya les he dicho, ¿cómo ha evolucionado? Hoy en día, el hombre más veloz del mundo, Usain Bolt, batió el récord mundial de 10 segundos a menos de 10 segundos. Eso se llama evolución. ¿Ya? El mejor ajedrecista del mundo termina en tiempo récord. ¿Qué evoluciona? ¿Las máquinas han evolucionado? No, el hombre ha hecho evolucionar a la máquina.
Ahora en día una máquina le gana al hombre jugando ajedrez. Y en menor tiempo, y en tiempo récord. Ha evolucionado. No son las máquinas que han evolucionado solas, sino el hombre ha hecho que las máquinas evolucionen. Este aparatito llamado celular. ¿Quién iba a saber que con esto me puedo conectar con el otro continente? Con otros países. Y así, face to face, cara a cara. Ver lo que él está haciendo y lo que yo estoy haciendo. ¿Eso no se llama evolucionar? Claro que se llama evolucionar. Pero no la evolución pues de los animales que antes eran aves o antes eran dinosaurios y se convirtieron en aves. ¿Cierto que los dinosaurios eran reptiles que se reproducen por huevos? ¿Acaso no hay reptiles que se reproducen por huevos? ¿Dónde están que han evolucionado los cocodrilos? Bueno. Ahora sí. Entonces, si hablamos de ciencia y seguimos hablando de ciencia, vamos a hablar de conjunto de conocimientos ciertos o probables obtenidos metódicamente. ¿Qué quiere decir? Que han tenido que obtenerse mediante estudios, métodos, aplicando métodos. ¿Cuál es el método más común? El método científico. Por eso se llaman obtenidos metódicamente y sistemáticamente o sistematizadas. Por eso se habla que es un conjunto de conocimientos. No es un solo científico el que trabaja, son varios científicos. Ojo, por eso es que la ciencia se va a clasificar. La ciencia se divide o se clasifica en dos ramas. ¿Ya? Se clasifica en dos ramas. Primero, clasificación. Vamos a poner acá, clasificación. La clasificación. Ahora. Clasificación. Se clasifica en dos ramas. ¿Ya? La primera son las ciencias fácticas. ¿Ya? Ciencias fácticas. Y en el otro lado tenemos a las ciencias formales. Ciencias formales. Ciencias fácticas. Ciencias formales. Hablemos de las ciencias fácticas, ¿ya? Las ciencias fácticas se van a basar en hechos. Se van a basar en lo experimental y lo material. ¿Ya? Estas ciencias fácticas necesitan de la observación. Necesitan de la experimentación. ¿Para qué? Para poder adecuar su hipótesis, su teoría. ¿Ya? Una segunda especificación de sus características viene a ser su racionalidad, razonamiento. Eso se da con la coherencia. Tiene que coincidir, pero insuficientemente en el campo de los hechos. Pero es insuficiente esto. Entonces, las ciencias fácticas, ¿saben con qué trabajan? Con objetos reales que se puedan ver, que se puedan tocar en un espacio y en un tiempo. La palabra fáctica viene del latín factu, que significa que esta ciencia trabaja con hechos. Fáctica significa factu, hechos. Trabaja con hechos. ¿Ya? Es una ciencia que trabaja con hechos.
en lo experimental y material, o sea, en experimentación y hechos. Ahora, dentro de estas ciencias, ¿a cuáles tenemos? Tenemos a dos ciencias. ¿Cuáles son esas dos ciencias? Acá tenemos dos ciencias. Tenemos las ciencias naturales y tenemos las ciencias sociales. Ya, las ciencias naturales y las ciencias sociales. En las ciencias naturales y ciencias sociales. ¿De qué se encargan las ciencias naturales? De estudiar la naturaleza. Se encarga de todo lo que es la naturaleza. Ejemplo, que tenemos aquí como ejemplo, la química y la biología dentro de ella. La química y la biología. Es lo que tenemos. Química y biología. Y en las ciencias sociales, ¿qué tenemos? Historia, geografía. ¿Ya? O la psicología, como quieran tratar, ¿ya? Entonces tenemos la historia y la geografía o la psicología. Eso es, hablamos de la ciencia fáctica, que se divide en ciencias naturales, que se va a encargar de la naturaleza, el estudio de la naturaleza, y las ciencias sociales, que se va a encargar del estudio del hombre en sí, de la sociedad en común. Está la historia del Perú, historia universal, y la geografía, que también habla del mundo, de las personas. Por ejemplo, la población demográfica, ¿no? ¿Qué cantidad de personas hay en el mundo? Tenemos más de 7.000 millones de personas en el mundo, ¿no? Tiene que ver con la geografía. Ahora pasamos a lo que son las ciencias formales. ¿A qué llamamos ciencias formales? Las ciencias formales abarca generalmente a la lógica y a la matemática. ¿Ya? Entonces, abarcan generalmente a, ¿cuál dije? Abarcan a la lógica y a la matemática, ¿no? Y también hay otras que están relacionados con estas áreas. Entonces, ¿por qué? Esta ciencia es racional, sistemática, verificable, comprobable, como que 2 más 2 son 4, ¿ah? Y 5 por 8 es 40. Entonces, su campo de estudio está dado en lo que se refiere a lo ideal. Ejemplo, los números, pues. Entonces, aquí agarro dos ciencias. ¿Cuál es? La lógica y la matemática. La lógica y la matemática. Entonces, aquí podemos observar que abarca la ciencia. Las ciencias formales abarcan la lógica y a la matemática. Entonces, la lógica y la matemática pertenecen a las ciencias formales, ¿ya? Para establecer relaciones entre ellas. Su objeto no vienen a ser las cosas ni los procesos, sino los que son de expresar
O sea, tratan de expresar un lenguaje pictórico con un sentido ilimitado, ¿no? A base, ya sea en experimentos o en hechos. Trabajan con forma, o sea, con objetos ideales que son creados por el hombre, que existen en su mente, ¿no? De eso trabaja lo que es las ciencias formales. Bien, hasta aquí, díganme si ya tienen listo su camarita para que tomen el pantallazo, porque hasta aquí se puede ver. Listo para que tomen el pantallazo, porque si acerco la cámara no se va a ver bien. Entonces me salgo para que tomen el pantallazo. Pantallazo a la 1. El título arriba dice la biología como ciencia. Pantallazo a las 2. Y pantallazo a las 3. Clic. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a explicar ahora sí qué cosa es la biología. Ya sabemos lo que es la ciencia. Conjunto de conocimientos ciertos o probables obtenidos metódicamente y sistematizados. Se clasifican en ciencias fácticas, ciencias formales. ¿Ya? Ciencias fácticas trabajan con hechos y experimentaciones, y aquí abarcan las ciencias naturales y las ciencias sociales. Ciencias naturales se encarga del estudio de la naturaleza, ¿no? Está la química y la biología, está la física. En las ciencias sociales está la historia, la psicología, la geografía, la filosofía. En las ciencias formales abarca lo que es la lógica y la matemática. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con qué se relaciona? Con los números, prácticamente con los números generalmente. Ahora sí, paso a borrar y vamos a entrar a tallar y a conocer lo que es la biología. La biología como ciencia. Entonces voy a poner acá grandazo con negrito, nuestro otro plumón negro. Ya me lo cargaron, acá está. Voy a poner acá así, la biología. Entonces, estudiemos qué cosa es la biología. Bien, hablemos de la biología. Bueno, muy brevemente, porque este es un tema bastante conocido, no hay tanto de qué explicar porque esto es algo en síntesis. En síntesis y en concreto les voy a explicar qué cosa es la biología. La biología es una ciencia. Ahora, ¿por qué le digo? Esta palabra biología deriva de dos voces griegas. ¿Ya? Ahora les voy a decir por qué es una ciencia. Deriva de voces griegas. Bios y logos. Bios, vida. Logos, estudio. ¿Correcto? Logos, estudio. Bios, vida. Ahora, estudio también tiene que ver como ciencia. Les dije que la ciencia tiene que ver con el conocimiento, con la sabiduría, con la sapiencia, ¿no? Y con el estudio. Bueno, la vida, obviamente ya sabemos, todo lo que respira es lo que tiene vida. Entonces, es una ciencia natural que tiene como objeto el estudio ¿de qué? El estudio de la vida, el estudio de los seres vivos. Llámese desde un microbio,
de un simple y apestoso microbio, de un bicho, hasta los seres vivos más complejos. ¿Correcto? Entonces, su objeto de estudio son los seres vivos. ¿Ya? Específicamente, ¿qué cosa va a estudiar? Su origen, evolución, porque la ciencia tiene que ver mucho con el estudio. Ojo, y hay que saber qué significa ciencia. Ciencia significa, viene del término sire, de la voz griega sire, que significa sabiduría. ¿Quién es el padre de la biología? ¿A quién se le considera el padre de la biología? ¿A quién se le considera el padre de la biología? Hay un científico muy famoso que se le considera el padre de la biología. ¿A quién se le considera el padre de la biología? ¿Cómo se llama ese? Se llama ¿quién? Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck, el naturalista Lamarck. Él fue el que dio el nombre, o sea, Lamarck fue el que dio el nombre de biología. Él aplicó el término biología. Ya, fue Lamarck, naturalista ya, Lamarck, él fue el que acunó el nombre de la biología, porque él fue el que fue parte, pionero, cuando hablamos de la taxonomía, de la clasificación de los seres vivos. Él aplicó ese término que conocemos hoy día como biología. Él acunó ese término. Entonces ya sabemos nosotros, ya tenemos ese conocimiento de quién acunó ese término, de la palabra biología. Entonces, la biología también va a abarcar qué cosa. La biología va a abarcar el método científico. El método científico. Quiero poner acá. Aquí. El método científico. ¿Y qué cosa es el método científico? El método científico viene a ser un conjunto de técnicas y procedimientos lógicos, ordenados, objetivos, que vienen de una investigación. O sea, un investigador tiene que seguir esos procedimientos lógicos y ordenados. ¿Con qué finalidad? Estudiar, interpretar un fenómeno observado. Un rayo, la caída de un rayo es un fenómeno, la formación de un arco iris es un fenómeno. Entonces tiene que estudiar, tiene que aplicar el método científico. Son técnicas, procedimientos ordenados porque tienen etapas, pues tienen procesos, ¿ya? Y hay que seguir esas etapas. Por ejemplo, ¿cuáles son las etapas del método científico? Observación. Otra de las etapas del método científico, ¿cuál es? Hipótesis. Otra de las etapas, experimentación. Y la otra, ¿cuál es? Conclusión o tesis. La conclusión. Entonces,
El método científico tiene etapas. La observación, que es observar, ver el fenómeno. La hipótesis, tengo que sacar una teoría, por qué se forman los arcoíris, me hago las preguntas y saco una hipótesis. Todos los arcoíris se forman después de la lluvia. Esa es mi hipótesis. Pero para comprobar mi hipótesis, tengo que llevar a cabo un experimento. Cuando yo hago el experimento y compruebo que todos los arcoíris se forman después de la lluvia, y por qué es que se forman el arcoíris de colores, después de mi experimentación, de mi experimento, que me va a tener que fallar más de una vez, porque los experimentos cometen errores, se tienen que cometer errores. Entonces, después de mi experimentación de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 experiencias fallidas y me salga al final, me sale la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Concluyo mi respuesta, concluyo mi hipótesis y saco una verdad comprobada. A eso se le llama también tesis. ¿Y qué es la tesis? Es la comprobación de tu experimentación, de tu investigación científica. Entonces tú tienes que publicarlo al mundo. Así como publicaron al mundo este virus y publicaron su vacuna, que fueron estudiándola, comprobándola, experimentando en personas, que a ver quiénes quieren ser voluntarios. Tú, a este le vacunamos agua con sal, placebo. A este le vacunamos el virus atenuado, muerto, a ver cómo reaccionan sus cuerpos. Y así, y salieron las vacunas de Wuhan, que salieron más malas que maní crudo, ¿no? Las vacunas chinas que nos trajeron, que fue una tremenda estafa, pero salieron las de Pfizer, salieron las de la Sputnik de Rusia, salió la de la Johnson y Johnson, así, etcétera, etcétera. La de Israel, entonces salieron diferentes tipos de vacunas. La de Oxford, ahí en Estados Unidos. Entonces salieron otros tipos de vacunas que sí son efectivas, al más del 90%, ¿no? Al 92%, ¿no? Son efectivas, entonces sacan esa conclusión de que esta vacuna sí puede sanarnos, o sea, nos puede proteger esta vacuna para llevar una vida normal, y así sucesivamente. Entonces, de eso se trata el método científico, ¿ya? De investigar, de ver, conocer, demostrar. Por eso se le llama método científico. Y todo parte ¿de dónde? De la ciencia. La ciencia viene de lo que es la biología, que es el estudio de los seres vivos. Luego viene el método científico, que es todo un proceso de investigación que se inicia con la observación, luego pasa a la hipótesis, la experimentación y terminamos con la conclusión. Bien, chicos, me excedí unos 3 minutos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. No olviden la tarea, ¿ya? Si la tarea, esta tarea la mandan el sábado. Y si les dejo el viernes, la mandan el próximo sábado, ¿correcto? Y si pueden mandar las dos, mejor. Dios los bendiga, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana, Dios mediante. Hasta la vista, babies. Chau.